tardes, mi nombre es Miroslava Cruz Adame, soy del grupo 403 y el día de hoy les voy a presentar el tema patrones morfológicos de la inflamación aguda. A continuación hablaremos sobre los patrones morfológicos de la inflamación aguda. Comenzamos con la introducción. Las reacciones vasculares y celulares explican los signos y síntomas de la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, el edema es el aumento de la permeabilidad de la zona lesionada y acumula líquido. Tenemos también el rubor, que es un enrojecimiento y calor, y el tumor, que se da por una tumefacción y se asocia con la inflamación aguda. Estas son una de las características de este patrón morfológico de la inflamación aguda. Por último, tenemos al dolor, que se da por la liberación de prostaglandinas, neuropéptidos y citocinas. La inflamación serosa es una inflamación que se caracteriza por exudación de un líquido poco celular hacia los grandes o existe un estímulo procoagulante local. Un ejemplo es el líquido trasudado, que contiene pocas proteínas, la mucosa y el edema, como es cuando te da un catarro, y el edema cuando el tejido celular subcutáneo se vuelve una roncha porque te pica algo. Ese es un ejemplo. Y por último, el derrame, que es cuando ocurre la inflamación serosa en cavidades corporales. Ahora vamos a explicar la inflamación fibrinosa. Se desarrolla exudado fibrinoso cuando las extravasaciones vasculares son grandes o existe un estímulo procoagulante local. Aumenta la permeabilidad vascular. Posteriormente se forma fibrina. Esta se deposita en el espacio extracelular. En un caso normal estamos hablando. Y después son eliminados por los macrófagos. Se puede disolver, los exudados se pueden disolver mediante fibrinólisis o son eliminados por los macrófagos. Ahora, el caso anterior era en algo normal. En caso de que no se elimine la fibrina, con el tiempo se estimula el crecimiento de los fibroblastos y por consecuencia aparece la cicatriz. El exudado fibrinoso se convierte en tejido cicatricial. El saco pericárdico provoca un engrosamiento fibrinoso y de forma extensa todo el espacio pericárdico. Hablemos sobre la inflamación supurativa, purulenta o un absceso. Esta dice que se caracteriza por la producción de pus, un exudado que contiene neutrófilos, residuos licuados de las células necróticas y líquido de edema. Su causa principal son las bacterias. La infección por bacterias producirá una necrosis por licuefacción guiada por bacterias piógenas. Posteriormente, formando un absceso, el absceso se produce por las bacterias antes mencionadas y su masa presenta leucocitos necróticos o residuos tisulares. Ahora hablaremos sobre las úlceras. Una úlcera es un defecto local o excavación en la superficie de un órgano o tejido causada por la esfacelación o desprendimiento de un tejido necrótico o inflamado. El proceso comienza con la necrosis tisular, consiguiente de una inflamación, y obtenemos una ulceración. En la fase aguda se reconoce un infiltrado polinuclear y dilatación vascular. Después se acumulan los linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Esto lo podemos encontrar en la mucosa oral, gástrica, intestinal o genitouterina, también en la piel y el tejido subcutáneo de las extremidades inferiores de los ancianos con trastornos circulatorios. Ahora hablaremos sobre la evolución de la inflamación aguda. La resolución completa. Son lesiones limitadas o de corta duración. También pueden ser células que se regeneren o eliminación de residuos. Ahí puse algunas otras características. En la cicatrización o fibrosis encontramos la pérdida de función. Esto afecta a tejido que no puede regenerarse y existe mucho exudado o fibrina sin poder eliminarse. En la tercera tenemos la inflamación crónica. Ahí puse algunas características, pero también recordemos que no se resuelve la respuesta inflamatoria aguda y por eso persiste el agente lesivo o alguna interferencia en la cicatrización. Ahora hablaremos sobre la inflamación crónica. La inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada en la que se observa coexistencia de inflamación, daño tisular e intentos de reparación en combinaciones variables. Sus características morfológicas son infiltrado de células mononucleares, destrucción tisular e intentos de curación.
Esta inflamación se da porque no se resuelve la respuesta inflamatoria aguda. Hay una persistencia del agente lesivo o alguna interferencia en la cicatrización. Bueno, la inflamación crónica consta de una infección persistente que se llega a dar porque los microorganismos son difíciles de erradicar. Se relaciona esta con la reacción de hipersensibilidad de tipo tardía y con la inflamación granulomatosa y la enfermedad por hipersensibilidad que se da por una activación excesiva e inadecuada del sistema inmunitario, y la última por una exposición prolongada a agentes por tóxicos exógenos o endógenos. Ahora hablaremos sobre las células y mediadores de la inflamación crónica. En primera tenemos a los macrófagos, a los linfocitos y a los mastocitos. Ahí puse algunas de sus características. Por ejemplo, los macrófagos se dividen en dos vías de activación, que la clásica, que es cuando se induce por productos microbianos y esta tiene una importancia en la defensa del huésped, y la alternativa, que es inducida por las citocinas distintas y su principal función es la reparación tisular. Existen otras células que tienen que ver también en la inflamación crónica, como los eosinófilos y los neutrófilos. En la parte de abajo puse sus características de cada uno de estos dos. Ahora, por último, la inflamación granulomatosa. La inflamación granulomatosa es una variante de inflamación crónica caracterizada por colecciones de macrófagos activados, a menudo asociados con linfocitos T, y que en ocasiones muestra necrosis central. Estos granulomas se encuentran en determinados procesos patológicos. El primero se deben a diversos agentes capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente mediado por linfocitos LT. Y la última, que son los granulomas de cuerpo extraño. Estos se dan en respuesta a cuerpos extraños relativamente inertes.